eh, estaba pensando en varias cosas, así, ¿no? Primero me vino en la cabeza varias cosas como las palabras del Papa Francisco, lo que nos dice la Iglesia, ¿no? Sobre el significado de vocación, sobre las vocaciones, diversas vocaciones de la Iglesia, pero mientras leía y buscaba, nada de eso se callaba así en mi corazón sobre lo que de hecho Dios quiere decirles a ustedes en esta tarde. Así que mientras yo iba rezando y preparando, sentí que debería compartir con ustedes sobre la vocación del modo como yo descubrí qué es vocación, ¿no? Compartir con ustedes qué es vocación, aparte de mi experiencia, ¿no? De cómo yo descubrí qué es una vocación y cuál es mi vocación. Y bueno, quiero empezar justamente con ese tema, ¿no? De qué es vocación. Porque no puedo simplemente hablar aquí sobre varias vocaciones, ¿no? Sobre la diversidad de vocaciones en la iglesia, en el mundo, sin que comprendamos qué quiere decir, ¿no? Esa palabra vocación, que escuchamos tanto, pero tal vez no sea algo real, así concreto, que nosotros podemos tocar, ¿no? Entonces, en mi historia, yo nací y crecí en una familia católica. Mis padres participaban así muy asiduamente de una parroquia, ¿no? Eran presentes en una pastoral y mi hermana y yo éramos siempre aquellas que eran llevadas por sus papás, ¿no? Para la iglesia, en todos los eventos, en todas las misas y actividades. Así que yo conocía, así siempre tuve ese conocimiento de las cosas de la iglesia, ¿no? De las cosas de Dios. Pero para mí, por lo que veía en la parroquia, vocación era simplemente algo como un llamado a los curas, ¿no? Al sacerdocio o a la vida religiosa como las congregaciones, monjes y monjas y todo. Y como yo no me sentía atraída no me sentía atraída a una vida religiosa, a una vida de monja, ¿no? Pensaba que no tenía una vocación, que simplemente como cualquier otra persona en el mundo, eh, viviría participando de las misas y de las actividades de la parroquia, de la iglesia, pero con mi familia, con mi trabajo y pensaba que simplemente vocación era para esos que tienen ese llamado a la vida religiosa. Y cuando yo cumplí 16 años, conocí a la comunidad Shalom en mi país, ¿no? En Río de Janeiro, en la JMJ, en la Jornada Mundial de Juventud. Conocí a la comunidad Shalom y empecé a participar de las actividades, ¿no? Del grupo de oración. Y bueno, participaba, la gente hablaba, ¿no? La vocación Shalom, vocacional, pero eso para mí era algo muy lejos, porque yo no me sentía llamada, y la vida misionaria para mí no era algo eh, así, no me parecía algo católico. Siempre escuchaba hablar de los misioneros que son perseguidos en tal y tal país, y siempre me venía así, son misioneros que no son católicos, así son cristianos, pero de otras religiones, entonces no hay misioneros católicos. Y bueno, mientras tuve mi experiencia con Dios por medio de la comunidad Shalom, ¿no? Tuve mi experiencia personal con Dios, empecé un camino de amistad con Dios, ¿no? De oración, todos los días, ¿no? Separando un tiempo de mi día para poder rezar con la palabra de Dios, para poder escuchar a Dios y acercarme más a Él. Esa experiencia que yo tuve personal fue creciendo dentro mío, así, esa experiencia de ser amada por Dios, hasta el punto que cuando hablaban vocación, algo en mí se movía. Así, tal vez yo no sepa totalmente, de hecho, qué es esa vocación. Y fui a descubrir, ¿no? Que es, tuve ese paso de coraje, ¿no? De valentía de preguntar y de buscar saber qué era la vocación Shalom. Y fue ahí, en un periodo de vocacional, yo ingresé al vocacional sin saber, de hecho, qué es vocación, qué era vocación, qué significaba eso, pero con ese deseo de descubrir. Y fue ahí que yo descubrí el significado de vocación. Y quiero compartir con ustedes el significado que para mí es más bonito y es más fuerte de la palabra vocación. La palabra vocación deriva del latín, ¿no? Y tiene el significado como
su significado literal, así como acción de llamar, es literalmente llamar, ¿no? Es un llamado de Dios para nosotros. Vocación es parte de mi identidad y eso para mí fue la gran descubierta. Descubrí que Dios cuando me creó, Dios me creó a mí y me dio una vocación como identidad. Pero ¿cómo así, no? ¿Cómo así, Piedra? ¿Qué es eso? Cuando yo fui creada por Dios, ¿no? Cuando Dios me creó, Él me dio una identidad. Y eso no es fruto del ocaso, ¿no? Es algo real, es algo concreto. Dios cuando me creó me dio una identidad. Y esa identidad, en mi caso, ¿no? Es una identidad de mujer. Yo soy Piedra, soy mujer. Soy hija de Dios y tengo una vocación. En mi caso, la vocación Shalom. Eso no es algo que puedo quitar de mi vida. Es lo que soy. Vocación es parte de lo que yo soy. Cuando Dios me creó, Dios me dio una vocación. Y yo solo puedo ser plenamente feliz cuando realizo la vocación que Dios me dio cuando me creó. Y esto es para todos nosotros, ¿no? Todos nosotros cuando fuimos creados por Dios, fuimos pensados, así Dios pensó en cada detalle de nuestras vidas. Dios pensó en su plan para cada uno de nosotros. Y eso es nuestra vocación. Cuando nosotros no vivimos esa vocación, nosotros no somos plenamente felices, ¿no? No lo realizamos plenamente. Y esa vocación, ese plan de Dios para nuestras vidas, ella tiene varios aspectos, ¿no? Quiero basearme en esos aspectos usando las palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Christus Vivit, que fue escrita para nosotros jóvenes, ¿no? Y es interesante porque el Papa Francisco dirige de esas palabras, de lo que él dijo para los jóvenes, 2 capítulos solamente sobre el significado, lo que es la vocación y sobre el discernimiento de la vocación. Tan importante que es para nosotros jóvenes descubrir nuestra vocación. Y él habla, así, teniendo en cuenta esa dimensión de vocación como parte esencial de nuestra identidad, él va a hablar de cada uno de esos aspectos que yo les hablé. En mi caso, ¿no? Mi primera vocación, mi vocación. Mi identidad, soy Pietra, soy mujer, soy hija de Dios y en mi caso soy Shalom. Cada uno de ustedes tiene su vocación también, ¿no? Carlos es hombre, ¿no? Su vocación, su identidad, hombre, hijo de Dios, Shalom. Puede ser que María, que Samantha tengan otra vocación, ¿no? Pero son mujeres, ¿no? Hijas de Dios. Eso es parte de nuestra vocación, de nuestra identidad. Nosotros nos realizamos a medida que reconocemos esa grandeza del don de Dios para nosotros. El Papa Francisco entonces va a decir que la primera vocación es la vocación a la vida, ¿no? Dios, vocación, tenemos esa dimensión de vocación como esa acción de llamar. Dios que nos llama. La primera vocación que Dios nos da es la vocación a la vida. Dios cuando nos creó, nos llamó a la vida. Llamó a cada uno de nosotros a la vida. Nos dio el don de la vida y nos llamó a la vida. Es la primera vocación, ¿no? El grande don de Dios. La segunda vocación que el Papa Francisco nos va a decir es la vocación a la santidad. Y ahí está la vocación como hijos de Dios, ¿no? La vocación a la santidad. Nosotros nos realizamos viviendo nuestra vida como hijos de Dios, en un camino de amistad con Dios, en un camino de amor de Dios. Y ese camino, en esta descubierta de nuestra vocación, como que tiene como un prerequisito esa certeza de que nosotros fuimos y somos amados por Dios. Dios nos llamó a esa vocación a la vida, nos dio la vida y nos llama a la santidad. Me pareció interesante porque en la oración, como nosotros hablábamos, estábamos rezando antes de este momento, ¿no? Fue hablado sobre eso, ¿no? Algunos de nosotros que tenemos ese deseo de, como he hablado, de responder a Dios, ¿no? De dar una respuesta, de dar algo más a Dios. Y eso, nosotros, parte de ese reconocimiento, ¿no? De que Dios nos ama, de que Dios nos creó,
de que Dios es amor y nos llama a amar. Cuando yo tuve esa experiencia personalmente, ¿no? Descubrí esa experiencia. Antes para mí yo era indiferente, ¿no? A un llamado específico, era indiferente a un llamado vocacional. Para mí eso no existía. Pero cuando tuve mi experiencia, una experiencia personal con la existencia de Dios, cuando descubrí que Dios me llamó, que Dios me había creado, ¿no? Esta primera vocación, Dios me dio la vida, que Dios me llama a la santidad porque Él me ama y quiere que yo lo ame también. Ahí yo pude entender que no bastaba vivir mi vida como tenía en mis planes, ¿no? Que yo solamente sería feliz y realizada entregando mi vida totalmente a Dios, ¿no? En la vocación a la cual Él me creó. Y el Papa Francisco ahora va a decir de la tercera vocación, que es la vocación de ser para los demás. Que él habla que todos nosotros somos una misión y que cuando descubrimos a Dios, descubrimos que Dios nos ama, no podemos seguir viviendo indiferentes a Dios, ¿no? Y cada uno de nosotros así tiene la vocación de ser para los demás. Cada uno de nosotros tiene una vocación misionera, a su modo, al modo que Dios te creó personalmente. María, Dios te creó, te llama a la santidad, te llama a vivir como hija de Dios y te llama a ser para los demás. De un modo que solo tú puedes ser, ¿no? Para los demás, porque tú eres una misión. Del mismo modo, todos nosotros, ¿no? Que estamos aquí, Samantha, Diego, Ceci, León, Yanis, José, todos nosotros fuimos creados por Dios. Y teniendo esta experiencia de que fuimos creados y amados por Dios, somos llamados por Él a hacer una misión para los demás. Y es interesante porque lo que me llamó más la atención aquí y lo que quiero compartir con ustedes en lo que el Papa Francisco habla, ¿no? Sobre esa misión de ser para los demás, es el proyecto de Dios para nosotros en esta tierra, el proyecto de Dios para mi vida. Cada uno de nosotros en nuestras vidas podemos descubrir en Dios la vocación que Él tiene para nosotros en esa tierra. Todo hombre, la vida de todo hombre es una vocación. Y ese ser para los demás, habiendo experimentado del amor de Dios, ser para los demás es lo único que va a realizar nuestras vidas, compartiendo con los demás esa experiencia del amor de Dios, esa experiencia de la santidad. Y entonces, nuestra primera vocación a la vida, ¿no? Nuestra segunda vocación, el segundo llamado que Dios nos hace a la santidad, haciéndonos experimentar de su amor y haciendo que nosotros amemos, ¿no? Cuando yo pensaba sobre esa vocación al amor, yo pensaba en lo que es el amor en el mundo, ¿no? Si yo digo que Dios nos creó para amar, ¿no? Para amarlo y para amar a los demás. En el mundo, si alguien me dice que yo fui creada para amar a determinada persona, con una visión del mundo puede parecer algo totalmente raro, ¿no? Así como yo nací, no, yo nací para hacerme, el objetivo de mi vida soy yo, no es una otra persona, ¿no? En el mundo decir que yo nací para amar a otra persona, para el servicio de otra persona parece algo tan egoísta, ¿no? De ese punto de vista, no, yo soy el objetivo, yo tengo que ser feliz y todo. Pero en Dios nosotros descubrimos que solo somos felices, solo somos verdaderamente felices amando a Dios. Y eso no es un acto egoísta de Dios, es un acto libertador para nosotros, ¿no? Porque cuando yo paro de vivir mi vida con la mirada vuelta para mí y vuelvo mi mirada para Dios y para la humanidad, ahí yo realizo mi vida, yo realizo mi vocación. Entonces, la descubierta de nuestra vocación, habiendo tener esa experiencia con Dios, con ese amor de Dios, descubrir mi vocación es descubrir quién soy. Descubrir mi vocación es descubrir aquello que Dios me creó para hacer. Descubrir mi vocación es descubrir el lugar donde yo puedo ser plenamente quien soy. Yo realizo mi identidad. Y esa vocación puede ser una vocación específica en la iglesia, como la mía, que es una vocación a la comunidad Shalom. Puede ser una vocación a una congregación, puede ser una vocación como la de Padre Claudio, ¿no? Que es sacerdote. Puede ser una vocación, como el Papa Francisco habla también en la encíclica, formando una familia. Es como laico, simplemente
formando una familia santa, en tu trabajo, trabajando en lo que te gusta, en lo que te identificas, eso también es una vocación. Lo importante es descubrir aquello que Dios me creó para hacer, aquello que Dios me creó para hacer en el mundo, para Él primero y para los demás. Es ahí que somos plenamente felices, es ahí que realizamos quienes somos, realizamos el plan de Dios para nuestras vidas. Y descubrir nuestra vocación, entonces, teniendo esta conciencia de que, teniendo la conciencia de que es algo que Dios me dio cuando me creó, es algo que es parte de mi identidad, descubrir esa vocación, la vocación que personal que Dios me dio, no es difícil, porque está ya escrita en mi corazón, está ya escrita en mi historia y está en Dios. El Papa Francisco habla, es bonito porque cuando él habla del discernimiento, ¿no? ¿Cómo voy a discernir cuál es la vocación que Dios me dio? Él habla del silencio, ¿no? Él habla de la amistad con Dios. Él habla de la amistad y de la cercanía con aquel que me creó, porque Él es el único que me va a poder decir cuál es mi vocación. Cuando yo empecé ese camino vocacional, ¿no? Como les decía, descubrí que mi vocación era, que yo tenía una vocación, ¿no? Que no simplemente nací para ser una persona más en el mundo. Yo descubrí que tenía una vocación y una misión, que yo era una misión, que yo soy una misión, que yo soy una vocación. Yo así me puse bien agitada, ¿no? Bien deseosa de descubrir y quería así varios señales y todo. Pero cuando de hecho yo paré para escuchar a Dios y preguntarle sobre cómo discernir esa vocación, fue muy simple, ¿no? Porque de hecho está escrito en mi vida, está escrito en mi historia, está dentro mío. Y de a poquito todo a mi alrededor era como esa señal. No necesitaban grandes cosas, pero todo a mi alrededor me mostraba mi vocación. Los planes que yo tenía ya no bastaban para realizar mi vida. Es interesante porque yo estudiaba enfermería antes de ir en misión, ¿no? De ingresar en esa vida misionera. Y ya tenía un año de camino de discernimiento vocacional y había realizado un pedido, ¿no? Había pedido a la comunidad Shalom que me aceptara como misión. Y en el día que yo iba a recibir mi respuesta, yo estaba en clases, la respuesta si iba o no ser misionera, ¿no? Y misión. Yo estaba en clases en la universidad, ya en mi segundo año ya casi al final ya en la mitad de mi carrera. Y estaba en clases, así miraba a la profesora, al docente, así estaba sentada y era una clase, ¿no? Que me gustaba mucho, que yo tenía muchas ganas antiguamente, ¿no? En los primeros semestres, algo que me gustaba mucho. Pero en ese día yo me di cuenta que realmente no era esa mi vocación, porque yo estaba sentada allí y era algo que me gustaba tanto, pero en aquel momento no me bastaba así, no me realizaba plenamente. Yo sentía que no era aquello para aquello que yo había sido creada. Miraba al docente y miraba al teléfono, ¿no? Esperando que me dijeran si ya salía la respuesta o no. Y en mi corazón yo sabía, no iba a volver, ¿no? Para aquel lugar, porque no era para eso que Dios me había creado. Entonces, todos mis planes, cuando yo empecé a tener ese deseo, a abrirme al discernimiento de mi vocación, todos mis planes parecían así, nada. Todo aquello que yo había pensado para mi vida parecía nada. Y al mismo tiempo me apuntaban mi vocación. Yo había elegido enfermería, estudiar enfermería, porque siempre sentí un deseo muy grande por cuidar, ¿no? Por el cuidado. La enfermería, no sé si hay alguien aquí que estudia o que ya estudió, que tiene alguna, que estudia, trabaja en algo de la salud, pero la enfermería es algo, es el arte del cuidar, ¿no? Decíamos en la universidad, el arte del cuidar. Y yo cuando estaba allí, cuando estaba trabajando con eso, me gustaba. Pero yo me di cuenta que no me bastaba, no era simplemente el cuidado físico que Dios me había creado para eso. Entonces, todo a mi alrededor, mis elecciones me apuntaban, ¿no? Yo elegí eso porque tengo ganas de cuidar. Pero en la verdad, en la realidad, yo fui creada no simplemente para cuidar de forma física, no de las personas, pero Dios me llama a un cuidado diferente, a un cuidado más grande, a un cuidado de las almas. Y así todo a mi alrededor me
me apuntaba a aquello que Dios ya había puesto en mi corazón desde cuando me había creado. Entonces, cuando nos abrimos, cuando descubrimos que tenemos una vocación, reconocemos, yo fui creada para algo y nos abrimos a esa descubierta, muy sencillamente nuestra vocación se revela a nosotros, a nuestros ojos, porque Dios desea que nosotros descubramos nuestra vocación. Dios desea que nosotros descubramos nuestro lugar en el mundo, porque es el lugar donde nosotros vamos a ser felices. Y Dios no quiere otra cosa para nosotros, sino que seamos felices. Y también porque por medio de nuestra vocación nosotros podemos llevar otras personas a descubrir también sus vocaciones, descubrir el amor que Dios tiene por cada una de ellas, ¿no? Sea una vocación que es diferente de la mía, por ejemplo, la vocación a seguir en sus casas, ¿no? Trabajar, a una persona que de hecho es enfermera, ¿no? Esa persona que cuando cumple esa vocación plenamente, según Dios la creó para eso, para vivir, ¿no? Esa persona puede llevar a otras personas a descubrir su vocación. Y es allí donde le va a amar plenamente a Dios. Y ese amor a Dios no saca nada, ¿sí? No disminuye, no vivir para amar a Dios no disminuye nada de nuestras vidas, sino que nos llena y nos hace aún más felices, aún más plenos. Cuando yo también me abro a esa descubierta de mi vocación, porque sé que es ahí donde voy a amar más a Dios, yo me vuelvo aún más feliz. No simplemente buscar mi vocación para que yo sea feliz, sino para que yo pueda amar a Dios en primer lugar. Porque amando a Dios yo voy a ser feliz, ¿no? Entonces, no simplemente buscar mi vocación como una actitud egoísta, una actitud de simplemente buscando mi felicidad, sino el lugar donde voy a amar más a Dios, el lugar donde voy a poder expresar ese amor de Dios que yo recibo a cada día, a cada momento, a cada grupo de oración los domingos, a cada día por medio de mi oración, de mi familia, todo, ¿no? Que yo recibo de Dios, yo puedo dar por medio de la vista de mi vocación. Con esos deseos, yo puedo descubrir mi vocación de forma muy simple, ¿no? Sin grandes misterios, ¿no? Es lo que Dios me creó para hacer y ya está dentro de mí. Y es algo que yo voy a leer aquí. Es en definitiva reconocer para qué estoy hecho, para qué paso por esta tierra, cuál es el proyecto del Señor para mi vida. Él no me indicará todos los lugares, los tiempos y los detalles, que yo elegiré prudentemente. Pero si hay una orientación de mi vida que Él debe indicarme porque es mi creador, mi alfarero, y necesito escuchar su voz para dejarme moldear y llevar por Él. Entonces sí seré lo que debo ser y seré también fiel a mi propia realidad. Seré fiel a mi propia realidad. La vocación no es algo, no es un detalle en nuestras vidas, no es algo aparte, sino algo que puedo quitar o que puedo elegir no vivir, ¿no? Todos nosotros tenemos una vocación, es parte de nuestra identidad, de lo que somos, es vivir realmente quienes somos y es ser enteros, ¿no? Si yo no vivo mi vocación, imagina, yo fui creada para ser mujer, ¿no? Hija de Dios y Shalom. Si yo dejara de vivir algún aspecto de mi identidad, yo sería incompleta, infeliz. No es un aspecto de mi vida, es algo esencial para mí y para la humanidad, ¿no? Para mi lugar en el mundo. Hay un lugar en el mundo que yo necesito llenar. Y si yo no vivo mi vocación, ese lugar va a estar vacío, ¿no? Solo basta desearlo, ya está dentro de nosotros, es algo que Dios nos dio y que quiere que nosotros podamos descubrir. Dios nos llama, vocación es esa acción de Dios que nos llamó a la vida, que nos llamó a la santidad y que nos llama a una vocación, a una misión en el mundo. Esa vocación, como dije, ¿no? Puede ser una vocación específica, puede ser una vocación, también está en ese tema de vocación, un aspecto de mi identidad, de mi vocación también, mi estado de vida, ¿no? Y ahí Bárbara dijo que otros momentos vamos a poder compartir un poco más sobre eso, ¿no? Como el llamado al matrimonio, al sacerdocio, al celibato, Aline también creo que va a hablar un poco sobre eso. Todo eso
es parte de quién soy, no es opcional, es esencial, ¿no? Está profundamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y vamos a ser quienes somos viviendo la vocación que Dios nos llama a vivir en el mundo. Bueno, de modo muy simple, ustedes pueden darse cuenta que estoy un poco nerviosa. Es muy importante para mí compartir ese tema con ustedes. Espero que verdaderamente ustedes puedan haber comprendido, ¿no? Un poco de lo que quise compartir. Y si tienen, creo que tenemos unos 3 minutos. Bárbara me dio 30 minutos. Creo que